Buenos días. Ante todo, bendiciones. Quisiera que no, por favor, cuando usted vea este video, no se ponga a verle un pedacito, no se ponga nada más puro a mirar la personalidad. Vea el contenido que le vamos a hablar en esta mañana. En esta mañana vamos a hablar de algo muy importante y que poco se oye, porque la mayoría de gente no enseña este tipo de enseñanzas. Y este tipo de enseñanza, cómo ha hecho falta en la iglesia, cómo ha sido parte de lo que no debería de haber sido hecho y no fue, que es la formación de la iglesia, formar la iglesia conforme a lo que el texto sagrado dice. Porque hoy en día la iglesia le enseñan de acuerdo a lo que las tradiciones y las costumbres, como fueron llevados a cabo durante muchos años la iglesia, se formó de esa parte, pero no es así. Porque nosotros tenemos el texto bíblico que nos indica las cartas pastorales, las cartas que se le llamaron en el siglo XVII cartas pontificiales, en el siglo XVIII se le llamaron cartas pastorales, que son una de las cartas del apóstol Pablo. Es decir, en resumen, en conclusión, las cartas del apóstol Pablo son la doctrina de la iglesia, son la doctrina de la iglesia verdadera de Cristo para estos tiempos. Entonces yo le pido, por favor, no vea el video un pedacito, vea el contenido completo. Yo lo digo por su bien, porque personas que necesitan de verdad conocer esto, por mucho conocimiento que usted tenga y por mucha capacidad que usted tenga, usted necesita oír a los demás, usted necesita ver a los demás, porque cuando nosotros tenemos este tipo de conceptos, cuando nosotros tenemos el concepto que Pablo le dijo a los Gálatas en 6:3, que el que se cree ser algo no siendo nada se engaña a sí mismo, y así hay muchas personas creyendo que saben y no saben nada. Entonces es necesario que usted, como creyente, como ministro, tenga entendimiento, entienda que usted todavía no sabe nada de lo que usted deberá saber. Lea bien la Biblia, las epístolas de Pablo, lea las cartas de él y se dará cuenta que es lo que él dijo, que el que cree saber algo no sabe nada de lo que debiera saber. Hoy vamos a abrir con el capítulo 24, tomando una verdad paralela de allí. No tiene nada que ver con la iglesia, el capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo. Pero nosotros vamos a tomar una verdad paralela de allí. Usted se dará cuenta si usted ve el video, si usted se pone con meditación a oír, usted se dará cuenta porque yo estoy diciendo que una verdad paralela. ¿Por qué? Porque hoy vamos a estar hablando de cuáles son algunas de las características por qué la iglesia del Señor nunca creció como Dios quiso que creciese. Aparte de lo que fue la iglesia primitiva, posteriormente la iglesia fue mermando a nivel de todos los años porque fue dejando los rudimentos principales de la doctrina de Cristo para caer en fundamentalismos que usted sabe claramente que son de hombres, criterios de hombres. A través de muchas dispensaciones, de muchos años, se vinieron fraguando cantidades de concilios que fueron diciendo cada uno de ellos que Dios le dio una forma a cada uno cómo establecer la iglesia de Cristo. Y eso totalmente falso. ¿Por qué? Porque la revelación que hay para la iglesia, la única revelación es el Nuevo Testamento. Ya para la iglesia no hay más revelación. De modo que estas personas que hicieron o dijeron esto, lo hicieron metiéndole mentira a las personas. ¿Por qué? Porque ninguna iglesia se puede fundamentar bajo ningún fundamento que no sea el de Cristo y los apóstoles. De modo que muchas iglesias, concilios, federaciones, obras evangélicas fueron fraguando criterios dentro de su doctrina para enseñarlos como doctrina y fueron dañando la iglesia a nivel de los años. Entonces la iglesia hoy en día la mayoría de la iglesia está fundamentada sobre fundamentos de hombres. No está fundamentada sobre el fundamento que Cristo hizo por medio de los apóstoles, sino fundamentada con doctrinas de hombres. Veamos a leer algún texto que nos indica el principio de este mensaje. Vamos a estar hablando de quién tiene espíritu narcisista.
Porque hoy en día lo que sobra es el espíritu narcisismo dentro de los líderes, pastores y de los líderes de los concilios. Hoy vamos a estar describiendo algunas características, porque el narcisismo posee cantidades de características y factores que lo denominan o lo determinan. Pero hoy vamos a estar hablando de algunas características donde se especializan ese tipo de personas, que los caracterizan. Y dentro de la iglesia tenemos cantidades de personas de esas. En Mateo 24:15 el Señor dijo una frase, una de las frases más poderosas que pudo decir nuestro Señor Jesucristo. Que vuelvo y le repito, voy a tomarla como una verdad paralela, ya que el capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo no tienen nada que ver, ninguna correlación con la iglesia, porque esos son profecías para Israel. Pero nosotros vamos a tomar allí una verdad paralela, que es lo que dijo él. Vamos a leer el texto porque no vamos a agarrar una parte del texto, pero yo voy a tomar una frase que nuestro Señor Jesucristo dijo y que eso es lo que se viene fraguando en el mundo. El no entender lo que leemos. El no entender lo que leemos. Él dijo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que dijo o profetizó el profeta Daniel, el que lee entienda. Esa es la frase de la cual yo le voy a hablar hoy. El que lee entienda. Obviamente sabemos que esta profecía es una profecía escatológica, que habla de los tiempos y las edades tanto de la iglesia gentil como del pueblo de Israel. O sea, el intervalo de tiempo habla de la iglesia, del pueblo que será salvo mediante la gracia, y de la atención de Dios para Israel, la semana 70. Entonces, pero la verdad paralela que nosotros tomaremos hoy de este versículo es la frase que no han entendido millones y millones de personas en el mundo, que es cuando usted lee la Biblia, debe hacer lo posible por entenderla. Porque el hecho de que usted no entienda la Biblia cuando usted la lee, en cuanto al liderazgo se refiere, ha hecho que haya miles de doctrinas diferentes, porque la gente creyó, fue atacado por un espíritu de error para decir: esta fue la doctrina que Dios me dio para la iglesia. Dios no te puede dar ninguna doctrina para la iglesia, hermano, porque el fundamento de los apóstoles y los profetas es el fundamento de la iglesia. De modo que cuando tú lees la Biblia, debes entender lo que la Biblia dice. Primero, para que no hagas fundaciones con tus criterios. Y segundo, para que el creyente que oye aquellas cosas no las crea, porque no son verdad. Ninguna persona puede decir: Dios me reveló la forma en que he de conducir la iglesia, porque eso es falso. Ninguna persona puede recibir una revelación aparte, porque la misma Biblia dice que el fundamento de los apóstoles y los profetas ya fue colocado. Es decir, la doctrina, la forma, todo lo que la iglesia necesita está en el Nuevo Testamento. No hay más revelación. Toda persona que salga por ahí diciéndole que tiene una nueva revelación, usted le dice: ¿cuál es? Dime cuál es esa revelación. Eso es lo más seguro, que esa revelación esté en contra de la Biblia. ¿Por qué? Porque hoy en día están utilizando esas fulanas revelaciones con el objetivo o el fin de controlar y manipular a las personas con fundamentos y doctrinas que Dios no estableció. De modo que esas personas, cuando le digan, cuando usted oiga a una persona que esta fue la visión que Dios me dio, no hay más visión en cuanto a lo que se llama doctrina para la iglesia. Eso es mentira, eso es falso. Entonces, ¿por qué ocurren este tipo de cosas? Porque leemos la Biblia fuera de lo que dice 1 Corintios 2, 6 al 16.
Mas hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y hablamos, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros no tenemos la mente de Él, pero pensamos como Él. Cuando somos espirituales. Cuando la Biblia dice la que ninguno de estos príncipes conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es decir, si los príncipes, las potestades del tiempo de Cristo antes de su crucifixión, se hubiesen dado cuenta que esto es lo que el texto quiere decir, hermano, no diga lo que la Biblia dice, sino lo que la Biblia quiere decir. El texto dice que si ellos hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La simpleza nos hace entender que si ellos fuesen sabidos, eso es lo que nos hace entender la parte simple y superficial con que se leen las Escrituras. Si ellos hubiesen sabido, mi hermano, qué es lo que quiere decir el texto, yo le voy a decir qué es lo que el texto quiere decir. Si ellos hubiesen sabido que la crucifixión de Cristo era su derrota, no hubieran crucificado a Cristo, no porque ellos eran buenos, sino porque obraría en su propia derrota. Porque ¿qué dice la Biblia? Que Cristo exhibió públicamente a las potestades y a los principados en la cruz, triunfando sobre ellos. Entonces, ellos no hubiesen crucificado al Señor de gloria si hubiesen conocido la sabiduría de Dios. No lo hubiesen crucificado no porque ellos eran buenos o porque quisieran resguardar la vida de Cristo, sino porque eso estaba obrando en su propia derrota y Dios no se lo dio a saber. Como dice en Job, Dios prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de sus pensamientos para que de día tropiecen con tiniebla y para que sus manos no hagan nada. Entonces, superficialmente la Biblia se entiende, es de esa forma. Pero cuando usted entiende las Escrituras de manera profunda, usted escapa del ABC, que es con que la mayoría interpretan la Biblia, con simplezas. Por eso vamos a estudiar unos textos que nos dan a entender cuál es el problema de algunos líderes al nivel del mundo y qué ha propagado el daño de la iglesia espiritualmente en el mundo por causa de implementar los dones, la palabra de Dios de manera incorrecta. Eso ha hecho que la iglesia haya menguado en el mundo. La iglesia que está llamada a ser un poder en la tierra,
un poder glorioso y espiritual, hoy en día está menguada. Estamos hablando de manera sinécdoque, porque hay hombres y mujeres de Dios que se guardan para Él. Pero entienda, hermano, que un sinécdoque es algo para referirse a todo y todo para referirse a algo, para que no se ofenda, para que no vaya a decir, ay hermano, este hermano generalizó y todo. No, pero Dios habla de esa forma. Oiga la oración de Daniel, oiga la oración de Nehemías. Ellos se incluían en el pecado del pueblo de Israel, aunque eran hombres apartados, santos para Dios. Pero nosotros no podemos o no debemos justificarnos ante Dios. Debemos colocarnos al pie de igualdad de nuestros hermanos pecadores. Porque ese es un espíritu narcisista que hay hoy en día y un narcisismo equivocado. Porque quienes creen que están fuera de este tipo de acciones son los que más tienen sus narices y manos metidas allí, en el daño proporcional que se le ha hecho a la iglesia a nivel del mundo. Por eso vamos a leer Efesios 4:11. El que lee entienda, dijo el Señor, porque es que esto no lo han entendido. Y por eso hacen una manipulación y una tergiversación del texto sagrado. El Señor dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad y a la fe y a la estatura de un varón perfecto, esto es, a la estatura de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hoy en día han puesto una sola figura en la iglesia, como es la persona del ministerio pastoral. La Biblia dice que Dios no constituyó el pastor para edificar la iglesia nada más, constituyó los otros 4 ministerios. Pero hoy en día solamente se toma en cuenta un ministerio, tomando la figura antigua del sumo sacerdocio levítico, trayendo una figura que ya fue abolida en el tiempo presente para colocarla en la iglesia, que es el que Dios le habla, que es el que Dios le dice, que si Dios no dice nada por él, nada se hace. Eso es falso. ¿Para qué Dios constituyó el ministerio profético? Si Dios todo tiene que hablárselo a un líder pastoral, ¿para qué Dios constituyó al maestro entonces? Si todos los ministerios idóneos están resumidos en la voz de Él. Eso no es verdad. Y eso le ha hecho un gran daño a la iglesia, porque ha hecho caudillos. Hoy en día, por lo menos lo que conocemos de América Latina, se ha empleado el caudillaje, el caudillo por todos lados. Hombres que están desmembrando el cuerpo de Cristo cuando tú te le opones a sus acciones malas. Cuando un maestro enseña la palabra de Dios correctamente en una iglesia, ya el pastor, porque él le dieron una falsa autoridad, porque no fue Dios que se la dio, sino una falsa autoridad, te va a entender a qué me refiero. El verdadero pastor tiene una autoridad, pero se somete y se ubica. No es que usted va a hablar por los demás, porque Dios le dio una voz a cada ministerio para que ejerza y edifique la iglesia, no es usted nada más. Cuando digo una falsa autoridad, es aquella persona que cree que lo que él dice, piensa, es lo que se va a hacer en la iglesia, y eso no es verdad. Porque si Dios constituyó 5 ministerios, que se llama diversidad de ministerios, diversidad de dones, diversidad de capacidades y diversidad de operaciones. ¿Qué quiere decir? Son miembros o dones que operan en el cuerpo de Cristo de manera diferente con el mismo objetivo. Para que no se confunda. Los miembros, es decir, los dones y ministerios que están colocados en la iglesia para la edificación
son diversos. ¿Por qué? Porque tienen capacidades distintas con un mismo objetivo. El maestro tiene una capacidad muy grande de enseñanza. Y hoy en día cuando un pastor disiente o no está de acuerdo con la enseñanza de un maestro, lo corre o no lo deja enseñar más. Eso no lo dice la Escritura, porque no fuiste tú quien puso al maestro en la iglesia, fue Cristo. No fuiste tú quien puso al profeta en la iglesia, fue Cristo. No fuiste tú, hermano pastor, que pusiste al evangelista, fue Cristo. No fuiste tú que colocaste la función apostólica. ¿Por qué digo función apostólica? Porque el fundamento de la iglesia ya fue colocado por los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo, según Efesios 2:20, 1 Corintios 3:11 y 12. Entonces, cuando hablamos en este tipo de situación, vemos el gran desquebrajamiento y daño que se le ha hecho a la iglesia, porque se ha creado un caudillismo alrededor del mundo con la figura pastoral. Porque cuando un ciudadano de esto esté equivocado o errado o se desvía de la verdad y la gente lo apoya, porque el caudillaje se refiere a las personas que están de acuerdo con sus errores por falta de visión y conocimiento, por falta de valentía, porque muchos de ellos son unos cobardes que no se atreven a hablar las cosas correctamente porque tienen miedo a ser perseguidos. Hermanos, los primeros cristianos fueron perseguidos. Cristo fue perseguido. ¿Y cómo te llamas tú cristiano si tú andas con miedo de ser perseguido? No es la misma doctrina de Cristo. ¿Dónde vas a ir? ¿A dónde te vas a esconder? Yo le he dicho a mucha gente, si usted no tiene tomado una responsabilidad, me han dicho que yo soy una persona arrogante por eso. Pero yo le digo a la gente, hermano, si usted no va a cumplir con la responsabilidad de ser un buen ministro de Dios, váyase para el mundo, porque Dios no necesita este tipo de gente aquí echando broma y dañando la iglesia. ¿Que la gente no le gusta? Yo sé que la gente no le gusta, porque a la gente le gusta lo malo. La gente le gusta es que le digan que usted está bien con eso que usted está haciendo, porque eso es el engaño del mundo y del diablo. Que la gente te diga que tú estás haciendo bien cuando estás haciendo mal, porque eso es el ego humano. El ego humano siempre quiere que sumen a su alrededor, pero cuando alguien quiere tratar de restar algo que le perjudica, lo considera su enemigo o opositor. Hoy en día ese tipo de cosas ocurren. ¿Por qué no entendemos Efesios 4:11? No es una sola figura, no enseñe más eso, los evangelistas enseñan eso, algunos maestros los he escuchado enseñando eso. Todo gira alrededor de la figura del pastor, eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Que lo haya concebido la iglesia durante miles de años, esa es otra cosa, pero que lo diga la Biblia, no lo dice. De modo que la Biblia dice que cuando usted hable conforme a las palabras de Dios. No es conforme a usted le parece o conforme a usted tradicionalmente lo enseñaron. Enseñe que los 5 ministerios son una autoridad en la iglesia, al igual que el pastor. La misma autoridad, porque esto no es una autoridad de gobierno, es una autoridad de servicio. Entonces se ha malentendido Efesios 4:11, donde hay 5 ministerios encargados de la edificación de la iglesia juntamente con los dones. Entonces una sola figura, y si esa sola figura está equivocado, todo el mundo tiene que arrastrar con los errores de él o te vas, porque ese es el nuevo modo operandi de las iglesias. Si alguien te corrige lo malo que estás haciendo, tienes que irte, porque el que estás haciendo daño eres tú, porque enseña lo bueno y lo correcto, pero el que está haciendo lo malo tiene que quedarse a seguir dañando la iglesia. Eso está sucediendo en el pueblo de Dios, porque se ha malinterpretado la Biblia en muchas partes. La Biblia dice que Dios no te llamó a ti nada más, pastor, a edificar la iglesia. Tú no eres el único que tienes que decir lo que se va a hacer, porque hay 5 ministerios que tienen dirección del Espíritu de Dios para opinar. Y el pastor tiene que sentarse con los ministros antes de tomar una decisión. No es que tú andes en la playa y desde la playa tomas una decisión y todo el mundo la acata. No.
Tú tienes que tomar en cuenta los llamados a los ministerios a edificar la iglesia. Si tú tomas una decisión, esa decisión tiene que ser consultada, porque no fuiste tú nada más. Tú no eres el sumo sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. Tú eres un ministro igual que los otros. Vamos a probarlo por la Biblia. Bíblicamente lo vamos a probar. Que el apóstol, arquitecto de la doctrina de la iglesia, jamás se consideró un caudillo, ni se consideró por encima de ningún otro ministerio o ministro o función. Se consideró a igualdad o menos que él. ¿Cómo es eso que hoy los ministros de Dios se consideran superiores a otros, los pastores? Por eso pasa en los pastores y líderes de federaciones. Se consideran que están por encima de los demás, una jerarquía malsana, construida sobre la base del pensamiento del mundo, del pensamiento gubernamental mundano. No es una base construida desde el pensamiento cristiano, donde el más grande sirve al menor, donde el primero de todo es el esclavo de todo. Eso no es la base fundamental de enseñanza en la iglesia hoy en día. Hoy en día es un caudillo y un caudillaje alrededor y que todos los demás hagan lo que él dice. ¿Cuál es el desmembramiento de la iglesia hoy en día? Se levanta un profeta de Dios a hablar lo que Dios le dijo que la iglesia estaba haciendo, que no era bueno. Entonces el profeta no es aceptado porque el pastor dice, la mayoría de estos pastores lo dicen, que si Dios no le habló a él, esa profecía no es de Dios. Hasta esa aberración ha llegado este tipo de personas por haberle dado autoridad o funciones que no le correspondían. Yo he escuchado eso. No, que Dios le hable al ángel de la iglesia. Eso es falso. En la iglesia no hay ángeles humanos. Que hayan distorsionado eso de Apocalipsis es otra cosa, pero eso no es verdad. Tampoco hay ungidos preferenciales. Todos los cristianos con el Espíritu Santo son ungidos del Señor. Todo. Esa es otra falsa doctrina que sacaron. Utilizando el aceite que no tiene nada que ver para este tiempo. Utilizando ocultismo dentro de la iglesia para favorecer funciones de altos cargos con aceite. Esa función en este tiempo no sirve. No es de Dios. Eso se llama ocultismo. Eso viene del ocultismo, de lo que se llama santería, brujería y todo ese tipo de cosas diabólicas. Porque si usted tiene el Espíritu Santo, que supuestamente dicen algunas personas que era tipo del Espíritu, entonces ¿qué función cumplirá el aceite si ya el Espíritu Santo está con nosotros? No es una blasfemia contra el Espíritu Santo utilizar el aceite en vez de él. Porque si era tipo del Espíritu, el Espíritu Santo es el antetipo. Es decir, el aceite del Antiguo Testamento que la gente dice que no la comparte, que era tipo del Espíritu, significa un anuncio de lo que vendría. Entonces, ¿qué fuerza tiene un anuncio si ya lo que tenía que ser anunciado llegó? Entonces, cuando usted agarra aceite en lugar del Espíritu, usted está en contra del Espíritu. No siga ungiendo más personas, ordénelos. En ninguna parte del Nuevo Testamento usted va a encontrar el aceite de la unción que se utilizaba para ungir reyes, para ungir jueces. Usted lo va a conseguir en el Nuevo Testamento, en la iglesia. No aparece. El único aceite que aparece en el Nuevo Testamento es el que aparece en Santiago. Y ese es del griego aleipus, que es aceite para sanar o limpiar. No tiene nada que ver con la unción. Por aquellos que están equivocados con eso. Pero el tema es, ¿por qué no entendemos lo que leemos? Porque no estamos viviendo en el Espíritu. Porque la Biblia se ha descontextualizado para hacer normas que no son de Dios en su mayoría.
¿Por qué no entendemos lo que dice 1 Corintios 3:8? Y el que siembra y el que riega son una misma cosa. El apóstol Pablo se estaba refiriendo a Apolos. Apolo y yo somos una misma cosa, no hay jerarquía. Las jerarquías las inventaron los hombres. Las jerarquías fueron inventadas por los hombres. Dios no hizo jerarquías dentro de la iglesia, no hay jerarquías. Y las jerarquías simplemente sirvieron o han servido a nivel de la historia de la iglesia para excomulgar al que no está de acuerdo contigo. No, porque yo estoy por encima de ti, yo te puedo quitar. Así tú lo estés haciendo de manera injusta. Por eso la jerarquía, lo único que se implementó en la iglesia primitiva se llamó disciplina. Y es una disciplina no la implantaba cualquier persona. Porque hoy en día la gente quiere implantar disciplina y ellos son unos rebeldes, inmorales, no viven el evangelio, no tienen conocimiento de la palabra, no oran, no hacen nada. ¿Qué disciplina puede implantar un ministro con estas categorías? ¿Por qué no entendemos 1 Corintios 4 del 1 al 6? Los hombres deben tenernos como servidores y administradores de los misterios de Dios. Yo lo he presentado, dijo Pablo, como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de ustedes, para que no piensen más de lo que está escrito. Lo que está escrito, hermano, en un ministro de Dios se llama servicio. Los hombres, dice Pablo, deben tenernos como servidores y como administradores de los misterios de Dios. Pablo dijo, no vaya más allá de lo que está escrito, no se ponga a inventar, que esto fue lo que se pusieron a inventar los concilios, las federaciones, a nivel del mundo se pusieron a inventar, hermano querido. Jerarquías. Supuestamente para establecer órdenes, y son los más desordenados a nivel del mundo, esos supuestos órdenes que pusieron. ¿Cuál era el orden? Que cualquiera persona que no estuviera de acuerdo con algo que la Biblia no enseña, como lo fue el caso de Martín Lutero, como fue el caso de John Wesley, como fue el caso de todos estos reformadores, que cuando vieron que las exposiciones bíblicas, las enseñanzas hacia el pueblo no eran correctas, ellos se levantaron y armaron doctrinas que concordaban con la Biblia y las enseñaban, y por eso los persiguieron. De allí es donde viene la jerarquía del sistema católico romano, de la gran ramera que tiene sus tentáculos metidos en la iglesia evangélica. Ellos no utilizaron la Santa Inquisición como la iglesia católica, pero hoy en día la tienen metida en la iglesia. Todo el que no esté de acuerdo con su doctrina de hombre los comulgan. Todo el que no esté de acuerdo con enseñanzas fuera de la Biblia, entonces un hereje, está en contra de la obra y por lo tanto tiene que ser comulgado. Eso lo está haciendo la iglesia evangélica. Tienen la Santa Inquisición católica metida en la iglesia. Todo el que disiente, que no esté de acuerdo con esa doctrina, entonces ellos lo excomulgan, lo persiguen, lo sientan, lo callan, tratan de hacer todo para que la persona no hable. Eso lo está haciendo la iglesia evangélica. Y yo les dije a ellos, ustedes me pueden silenciar desde los concilios, pero jamás podrán apagar la voz de Dios. A Dios nadie lo puede callar, porque vivimos tiempos diferentes. Anteriormente le callaban la boca a los hombres porque no hayan medios de comunicación, pero hoy en día hay medios de comunicación para denunciar este tipo de atropellos que se hacen basados supuestamente a la Biblia. Gente que yo soy el pastor, es que el hecho que tú seas pastor no te da el derecho de disentir de lo que la Biblia diga. No te da el derecho de poner normas que Dios no colocó como doctrina a la iglesia. Y que un maestro preparado en la escritura te diga que eso no está bien.
Entonces, como el maestro dijo que no está bien y el maestro lo colocó Dios en la iglesia para edificar la iglesia en cuanto a la enseñanza, entonces tú dices, no, a ese hermano no lo queremos más porque tú eres mejor que Jesucristo, pues. Porque tú fuiste el que constituiste los ministerios. Por lo tanto, tú puedes decir, no me parece este maestro. El problema no es el maestro. El problema es que a ti no te gusta, es que enseñen lo que Dios dijo que se enseñara, porque tu vida se desvió. Tu vida se apartó del plan de Dios. Tu vida perdió la visión de Dios y por eso eres enemigo de toda persona que trata de que entres al carril de la verdad, indiferentemente de que tu liderazgo sea grande, de que tengas influencia en la iglesia. Eso no importa y a Dios no le importa. A Dios lo que le importa es que su iglesia no siga siendo engañada por gente como tú, que quiere enseñar e imponer en la iglesia lo que Dios no ha enseñado. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Para que veamos que las jerarquías las inventaron los hombres. En nuestra doctrina evangélica no hay jerarquía. Que alguien me dice que Pablo consultó a los ancianos de Éfeso. Sí. Pero no tomó una decisión él y se las impuso a ellos. Él los consulta y los llama cuando él esté en Mileto. ¿Cómo dice Moisés? Filipenses 2:25. Él habla allí de un hombre llamado Epafrodito. Y él no dice que es su oveja, como dicen los pastores hoy en día, que los líderes son sus ovejas. Vamos a ver cómo dice Pablo. ¿Quién era el líder de la iglesia de Filipo? Uno de los líderes de la iglesia de Filipo, si Pablo dice que es oveja de él. No, que esta es una oveja mía, hermano. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ahí tiene. ¿Cómo lo llamaba? Ese es el esclavo mío. Ese es el que yo tengo. No, ese es un ministro de Dios. Ese es el maestro que yo tengo. Que está al igual. Hay pastores que dicen, no, ese es el maestro que yo tengo en la iglesia. ¿Acaso que tú tienes, tú llamaste maestros, ministerios? Yo tenía. No. Él dice, no, ese maestro era el que yo tenía allá en la iglesia. Oye, pero te equivocaste porque lo tenías y lo corriste. Entonces tenías una mala visión desde un principio con ese maestro. Están tan equivocados ese tipo de personas. Y que no, que ese evangelista yo lo tengo en la obra. Tú no colocaste ningún ministerio en la obra, hermano. Eso es como que yo diga, yo tengo allá un pastor allá en la obra. ¿Verdad? Yo también pudiera decirlo. Yo tengo un pastor allá, que es rebelde, por cierto. ¿Ah? Pero yo no coloqué pastores. Yo no coloqué profetas, ni evangelistas, ni maestros, ni apóstoles. Eso lo colocó Cristo. Lea bien Efesios 4:8 al 11, al 14. Que él subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Cristo es la cabeza de la iglesia y es la cabeza de los ministerios. Usted no esté tomando decisión a menos que sea una decisión disciplinaria, donde se esté claro que la persona no puede administrar bajo condiciones tales, no porque enseñó la Biblia que a usted no le pareció. Eso está sucediendo en la iglesia del Señor. Ellos no dejan que uno las enseñe en los púlpitos, pero desde las redes sí podemos. Desde las redes sí podemos, en las calles sí podemos. Porque la única manera que no nos dejen hablar más es que nos maten. Esa es la única manera. Y si nosotros no hablamos, Dios levanta a otros que hablen más que nosotros. Porque la palabra de Dios no está presa. Incluso estos líderes de hoy en día de concilio tienen el poder de hasta mandarnos a meter presos. Se los digo desde aquí con toda seguridad que tienen el poder de mandarnos a meter presos. Y más si son iglesias grandísimas donde el gobierno ahorita que anda con la carne gallina. Dice, concha, le tengo un hombre rebelde que quiero que la policía lo vaya a buscar ya porque me está saboteando la iglesia. Y van y meten preso a uno por una cosa que se llama alteración del orden. Ellos te pueden mandar a meter preso.
Pero es que la cosa es que lo hagan de manera correcta. Porque si no lo hace de manera correcta, hermano, no sabe lo que te viene. Tienes que ponerte unas buenas alpargatas. Porque las consecuencias, no sabes tú ni siquiera lo mínimo de las consecuencias que tú vas a tener al levantarte contra una figura de Dios. Yo le aconsejo desde aquí, ni lo piense. De todas maneras, si usted quiere, hágalo. Levántese contra un hombre de Dios, contra un maestro de la palabra que enseña lo que tiene que enseñar. Hoy en día la mayoría de maestros que hay son puros mediocres. Quieren congraciarse con el pecado. Quieren congraciarse con las mujeres liderazgos. Eso se llama mediocridad. Nosotros tenemos que enseñar lo que la Biblia dice. La autoridad en la iglesia y en el hogar y en el mundo, Dios se la dio al hombre. Enseñe eso, que eso es lo que la Biblia dice desde el principio, desde Génesis. ¿Usted cree que usted me va a contradecir a mí con mensajes chimbos que ustedes sacan de contexto del Nuevo Testamento? Dios, cuando la mujer se fue por el camino del pecado, Dios la confinó a andar sujeta al marido, a someterse a su autoridad. Usted no va a cambiar eso. Ni que usted haga de contextos bíblicos, ni que usted haga lo que haga. De todas maneras, si lo hace, usted le tendrá que dar cuenta a Dios en el tribunal de Cristo. De lo que yo le estoy diciendo hoy. Dios constituyó al hombre como cabeza. No venga con ese cuento que sacaron descontextualizado de Gálatas 3:28, que no hay hombre ni mujer. Eso no se refiere a los liderazgos ni a los roles y funciones de hombres y mujeres en la iglesia. Eso se refiere a la salvación que justifica la gracia. Una persona estudiada en la Biblia no puede hablar ese tipo de cosas, porque yo no le voy a creer que lo está haciendo de manera ignorante, lo está haciendo por agradar a las personas. Eso es un pecado mortal. El apóstol Pablo dijo, si yo agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. De modo que si usted no enseña bien, si usted no dice las cosas como Dios las dijo en la palabra, usted no es siervo de Cristo. Usted será siervo del diablo, de no sé quién será, pero de Cristo no es. Aquí tenemos que marcar la diferencia con la Biblia. ¿Quién es un siervo de Cristo y quién es un falso siervo de Cristo? Hay gente que están por ahí diciendo que ellos son siervos de Cristo. El siervo de Cristo se sujeta a la palabra de Cristo. No estás diciendo cosas para agradar a los hombres. No anda escondiendo la verdad para no ser perseguido. Ni tampoco se congracia con lo malo. Ni tampoco anda diciendo esta frase, no hermano, cuando uno ve un problema en la iglesia tiene que orar. ¿Y por qué no le dijiste a Pablo que orara cuando vio el desorden en Antioquía? La Biblia no dice que Pablo se puso a orar. Él dice, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, los reprendí cara a cara. Cuando vi que no andaban en rectitud con lo que el evangelio enseña, él no dijo, no, voy a orar porque yo no me voy a meter con ese gran hombre. Esa es la columna principal de la iglesia cristiana. En ese tiempo era Pedro, yo. Más y nada menos, ese era. Pero aquí no hay acepción de personas. El que mete la pata, viejo, tiene que ser corregido. Así usted sea quien sea. Para que usted entienda quiénes somos nosotros. Yo tengo un hijo que también sale por YouTube, que es Moisés Castillo. Yo estoy predicando en el canal de él, enseñando en el canal de él. Es para que usted nos conozca, que no vaya a creer lo que no es de nosotros. Véanos claramente como nosotros somos. Y el que nos quiera seguir, que nos siga. Nosotros no condicionamos la verdad, no condicionamos la lisonja, ni condicionamos la liviandad, ni se llama soliviantar pecado para que usted me siga, o para que usted esté de acuerdo conmigo. No. Aquí nosotros enseñamos la verdad. Si usted quiere seguir la verdad, como dijo el Señor, sígala. Siga el camino de la vida para que viva, y el camino de la muerte para que muera. Aquí no hay que andar con medias tintas. Se acabó lo que había. Se acabó ese resto que había
está escondiéndole a la gente la verdad. Hay que decirle la verdad. No se pueden ganar seguidores ni en TikTok, ni en Instagram, ni en Facebook, ni en ninguna plataforma a costa de no enseñar lo que dice la Biblia. Si usted quiere ser un ganador de adeptos, desconcértese del evangelio y váyase a la farándula y dígale a la gente lo que quiere oír. Píntese la cara de payaso para que la gente se ría. Oye, no, eso nos gusta mucho esto. Y en cada like que usted haga, tiene 1000 personas ahí conectados. No es que usted le está diciendo lo que ellos quieren oír y usted se está poniendo para que ellos se rían. Nosotros estamos aquí porque Dios nos llamó a enseñar la verdad de Dios. Vamos a ver Filemón, vamos a ver una de las cosas que hacen esos ciudadanos, que hacen los pastores y los líderes de concilio, que de ellos estamos hablando. 1:8 al 14, léame ahí, Moisés. Acérquese un poquito para acá para que me lea eso. Que se oiga. Al 14. Vamos a ver las características de una persona humilde y que entiende dónde debe ubicarse. Y que entiende que es humildad, que es sencillez, que es amor. Por lo cual... Filemón, diga qué libro es. Filemón 1:8 al 14. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Ya, déjalo ahí. Aunque yo tengo autoridad para mandarte lo que conviene, y obvio que sí la tenía. Lo que se me olvidó decir atrás, Pablo tenía más autoridad que todos, pero sabía ubicarse, que esa es la diferencia. Sabía que era respeto y que era humildad. Pablo era un hombre tan sabio, inteligente y humilde que dijo: debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso es fácil decirlo. Para allá vamos. Entonces, Pablo dijo: aunque tengo autoridad para mandarte lo que conviene, recuérdese que el siervo de Dios está diciendo algo que es trascendental en la historia. Él está diciendo que nosotros, cuando tengamos autoridad, no debemos mandar lo que no conviene, sino lo que conviene. El apóstol está diciendo ahí: yo tengo autoridad, pero no para mandarte lo que no conviene. Él no lo está diciendo así gramaticalmente, pero yo lo estoy parafraseando, porque tenemos que sacar y desnudar este pecado que existe hoy. Porque hay gente que, porque tienen autoridad en los concilios y en la iglesia, entonces quieren mandar cosas que no convienen. Pablo dijo: por eso la Biblia es un espejo donde usted tiene que verse. La Biblia dice, Pablo dijo: tengo autoridad para mandarte lo que conviene. La autoridad no debe ser una patente de corso para mandar lo que a nosotros nos dé la gana mandar, sino lo que conviene. Léame el 14. La humildad de un hombre que entiende dónde tiene que ubicarse. Y estaba hablando con un hombre gentil. Y estaba recomendando un esclavo que se le había escapado, a Filemón. Al final él le dice: él te quedará contigo para siempre. Yo no lo quiero retener para no abusar de tu amor, sino que con amor te lo devuelvo. Para que si él me es útil, a mí me es útil, pero yo no quiero abusar de tu consentimiento. Lo mismo que hacen estos líderes hoy, que le imponen, que le dicen a la gente: haga esto porque sí. ¿Dónde sacaron esa doctrina, hermano? Y que ellos son los que mandan. Hermano, eso es una doctrina del diablo. Eso no lo dice la Biblia. Estas son herejías destructivas.
¿Cómo le ha hecho daño eso a la iglesia? Estos caudillos, hermano. Léame el 14 para terminar Filemón con el 14. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Voluntario, ¿se da cuenta? ¿De dónde sacan la gente que eso es obligado? Que tú tienes que ponerte un uniforme obligado. Que tú tienes que hacer esto obligado. Ahora ya la salvación no es Cristo, la salvación es lo obligado. Por eso estoy muy de acuerdo con los hermanos que enseñan eso. Que la salvación no es por lo que tú hagas. La salvación es una gracia, un don inmerecido que Dios te da. Don de Dios. Ese es un don de Dios. Lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Entonces hoy en día la gente han enseñado que si haces esto te salva, eres santo. No. Obviamente que nosotros sabemos la disciplina y lo que la Biblia, porque si nosotros enseñamos la Biblia, enseñamos lo que la Biblia nos enseña, para que no vaya a estar distorsionando lo que nosotros decimos. Sino que tú no puedes poner por encima de la salvación un uniforme, tú no puedes poner por encima de la santidad un uniforme. Porque tratas a la gente de rebelde, de opositor a la iglesia, por un uniforme que Dios no lo mandó. Tú no puedes ser desobediente a algo que Dios no ha mandado. Primera de Pedro 5:1. Vamos a ver el gran jerarca Pedro, imponiéndole a los otros pastores como hacen algunos. Hermano, aquí las órdenes, ¿cómo es que dice Moisés? Aquí las órdenes se acatan y se cumplen. Vamos a ver si Pedro le dijo eso a los ancianos de allá, de Éfeso, porque estos eran los ancianos de allá. Vamos a ver. Se acatan, se cumplen y sin derecho a decir nada, y como en la orden militar. Es una dictadura, porque siquiera que en lo militar, porque la gente dice, nosotros somos soldados de Cristo. Bueno, yo pagué servicio. Y dentro del código militar hay normas que se llaman, que son abusivas. Entonces, ¿qué hace un militar sobre las normas abusivas? No puede obedecerlas. Para aquellos que se llenan la boca hablando de que los soldados de Cristo obedecen. El soldado obedece, sí, pero todo lo que esté dentro del marco de la ley militar, no fuera. Porque dentro de las leyes, hay unas leyes que se tipifican allí como abusivas. Eso es lo que dice el apóstol, somos soldados de Jesucristo y por ende debemos hacer lo que Jesucristo dejó. Entonces hay mucha gente que dice, no, que el soldado obedece. No, dilo completo, habla del código militar. En el código militar hay unas cosas que mandan algunos militares dentro de los servicios que no son dentro del código militar. Y dice que esas son órdenes abusivas, las cuales tú no deberás obedecerlas. Así sea tu superior inmediato. Igual como la Biblia. Entonces, cuando nos vamos a la Biblia, si tú me haces una comparación con el soldado y la Biblia, entonces yo te diría que dentro de la iglesia y de los concilios hay cosas que la Biblia no dice. Y por lo cual ningún creyente está en la obligación de obedecer eso que la Biblia no dice. Sí, creo que me entendí. Según Gálatas. Primera de Pedro 5, lo que vamos a hablar de Pedro, para volvérselos a repetir. Vamos a ver si Pedro llega aquí como el gran jerarca o como un hombre que entendió que es humildad y que entendió cuál era su ubicación. Vamos a ver, léamelo ahí. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Se dan cuenta? Yo no soy un preferido, yo anduve con Cristo, por lo cual ustedes tienen que oírme, porque yo ando al lado del hermano Puerta, hablando del líder de la organización Luz del Mundo. No, que se anda con el hermano Puerta, ¿y qué tiene? Si no está diciendo la verdad, no se le pone cuidado y listo. Usted puede andar con el que usted ande, pero si anda con Cristo, bueno, yo me lo pongo al lado suyo. Porque si anda con Cristo, Cristo dijo, yo soy la verdad. Pero si usted no anda con la verdad, entonces usted anda con el diablo. Y yo le voy a decir claramente, yo con ese Señor no quiero nada. Entonces Pablo dice, yo soy jefe de ustedes, yo soy el gran jerarca.
No, dijo, yo ancianos también juntamente con ustedes y participantes de los padecimientos. Es decir, si esos ancianos pasaban hambre, Pedro también pasaba hambre. Si era perseguido, también él era perseguido. Porque él está hablando de la participación de los padecimientos y de la gloria que sería revelada, también sería parte de ella. Entonces, ¿de dónde sacan la gente la jerarquía si la Biblia no enseña eso? Por lo menos en el Nuevo Testamento, no se me vaya a ir para el Antiguo Testamento, que la iglesia no está fundamentada sobre el Antiguo Testamento, hermano. Si usted me va a hablar de la monarquía judía, mire cómo David se sujetaba a Saúl utilizando la Biblia de manera descontextualizada. Eso no tiene nada que ver con la gracia, la monarquía judía. Así que, hermano, sáquese ese chi de la cabeza y no esté nombrando que el ungido de Jehová, porque ahorita todos somos ungidos, de modo que usted está hablando fuera de la Biblia. Hábleme de la Biblia del Nuevo Testamento, donde la iglesia está fundamentada. El apóstol Pablo dijo, la iglesia debe estar fundamentada sobre la doctrina del Nuevo Testamento, no sobre la monarquía judía. Ahora, si usted quiere un rey como Saúl, que mató 85 sacerdotes y toda la familia real, bueno, eso es problema suyo. Pero nosotros no vivimos en ese tiempo. Esa era la dispensación de los reyes, igualmente como la dispensación de los jueces, la dispensación de los profetas, la dispensación de los patriarcas. Ahorita vivimos en la dispensación de la gracia. De modo que usted no me salga a mí con esos cuentos del Antiguo Testamento. Es un espejo, es algo que nosotros podemos tomar de allá, pero usted no puede agarrar doctrina del Antiguo Testamento para establecerlas en la iglesia. No, que había un rey, por lo tanto el pastor en la iglesia es un rey. Eso es falso. Nosotros tenemos un nuevo pacto, y el nuevo pacto está fundamentado sobre mejores promesas. El rey es el que nos lava los pies. Ahora, si usted quiere ser en la iglesia un rey, un mandamás, empiécele a servir a todos los demás. Mire, cuando se enferma un hermano, vaya a limpiarle la casa, lávele la ropa. Hermano, sea un verdadero ministro. Y arte todo personal, hermano. ¿Cuál es uno de los estilos narcisistas que tienen los pastores hoy en día y los líderes de concilio? Características de un narcisista. Hay 6 tipos. Vamos a resumir y vamos a hablar en algunos casos cómo se mueven ellos en el espíritu del narcisismo. Las características de un narcisista. Dice, un narcisista abierto es egoísta y desprecia a otros. Desprecia a otras personas. ¿Cómo detectarlo? Primero, tienen una excesiva ambición, tienen una excesiva admiración por sí mismos. Encantados de ser el centro de atención. Vamos a poner un ejemplo. Cuando yo he visto pastores que se ponen y los pasan a saludar, ellos dicen que Dios los puso allá a ellos nada más, jamás nadie puso Dios, a ellos. Porque la Biblia dice que Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero como el centro de atención soy yo, entonces Dios me puso a mí. Y por la misericordia de Dios, hermano, por allá estamos pastoreando una obra. Allá no hay maestros, allá no hay profetas, allá no hay evangelistas, allá no hay apóstoles, a menos que sean lisonjeros que le tapen todo lo malo a él. Esos son los únicos que nombran. Pero los hombres de Dios, los únicos y el centro de atención y admiración son ellos. Eso es un espíritu narcisista metido en la iglesia, en manos de los líderes. Hay muchos predicadores que han enfermado a los pastores, muchos, la mayoría son evangelistas. Hay maestros, hay profetas también, hay muchos que lo han enfermado. Hermano, tú eres el que manda. Hay evangelistas que si se van a quitar un zapato en una actividad le preguntan al pastor, como que si Dios nada más mandó al pastor a edificar la iglesia, pregúntale al maestro. O pregúntale al profeta, ¿por qué tienes que preguntarle nada más al pastor? Porque esa es la concepción errada que tú percibiste de hace muchos años. La mala formación de que es una sola persona quien tiene la visión de decir lo que es y lo que no es. Eso es falso.
Y es tiempo de desenrollar eso. Es tiempo de desenrollar esas malicias del diablo metidas en la iglesia. Otra característica que tiene, que es comunal, dice, tiene un deseo centrado en que todos pasen, que todos piensen que es una gran persona, que se preocupa por lo demás. Ellos se hacen presentes. Mire, hermano, nosotros estamos sufriendo por la iglesia. Mire cómo hemos sufrido. Nosotros hemos sido los bastiones de la iglesia, para que la iglesia crea que eso es verdad. Y eso no es verdad. Pero ese es un espíritu narcisista. Se presentan como la gran víctima, para llamar la atención de los demás, para que la gente crea que es un mártir. Ay, Dios mío, ese gran hombre, cómo ha sufrido. Y resulta que lo que ha hecho es dañar la iglesia. Porque nosotros, cuando se encuentran con nosotros, nosotros lo exponemos públicamente por medio de enseñanzas bíblicas. ¿Por qué se molestan? Porque son igualitos a los fariseos, porque ellos saben lo que están haciendo. Porque si la enseñanza no es con usted, entonces, porque claro, no es por usted, pero es para usted. Pero si la enseñanza no tiene nada que ver con usted, ¿por qué usted se molesta? Ahí sale con una falsa defensiva. No, que el hermano está golpeando la iglesia. Es a usted que lo están golpeando, porque usted está haciendo lo malo. ¿Y sabe qué malo tienen los predicadores? Mayormente los evangelistas, que llegan a una iglesia a predicar, que no es su ministerio, que no debieran estar predicando en una iglesia, porque Dios nos llamó a evangelistas a predicarle a la iglesia internamente. Llegan a soliviantar el pecado, y todo el mundo tiene pecado menos los líderes. Todo el mundo tiene pecado menos los líderes, porque ellos no andan en la justicia verdadera de Dios. Ellos andan lisonjeando la mayoría. Alguien quiere ser justo y se quiere justificar, la mayoría anda en eso. Otra de las características que tienen, ellos aferran que le importan las causas sociales, pero lo que lo hacen por elogio, y deja claro que todas las cosas buenas de las personas que son, es decir, ellos le dejan claro a todas las personas que ellos son una gran persona. Eso es un narcisista. Otra de las características que tiene, que es antagonista, dice, ¿cuáles son las características de un narcisista en la parte antagonista? Dice, una compulsión por ser el mejor y ganar a toda costa. ¿Cómo detectarlo? Son altamente competitivos, combativos y quieren ganar incluso en juegos triviales. Entonces ellos quieren quedar todo el tiempo como los mejores. Ellos quieren ser los que han sufrido por la obra, porque el maestro no sufre, el maestro no lee, el maestro no ora, el maestro no vigila, y los que vigilan son ellos, los que sufren son ellos, los que han pasado por todas las cosas son ellos, porque hay maestros que no tienen esposa, no tienen hijos, hay profetas que tampoco hacen nada, porque los únicos son ellos. Cuando usted se presente en la iglesia, usted pastor que me oye, reconozca, la Biblia lo dice en 1 de Tesalonicenses 5, 12 y 13, reconoce a los que trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan. Lo que pasa es que cuando los amonesta usted jamás no lo va a hacer ni por nada. Tenedlo en alta estima por causa de su obra. Dígame, Pablo tan tremendo. Le dijo a los ancianos de Éfeso que por favor tomaran en cuenta a las personas que estaban en la iglesia, que trabajaban y que los amonestaban. Es tremendo, ¿no? Y que los tengáis en alta estima por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, le termina diciendo. Los hombres de Dios no les importa, hermanos, que usted lo haya amonestado, que usted le haya hecho lo que le haga.
porque las cismas o divisiones o disensiones para los hombres de Dios servirán para bien. Si usted me entiende y usted lee la Biblia, usted sabe lo que le estoy diciendo, porque hay mucha gente que le gusta hablar lo que se llama tontería sin saber nada. Cuarto, es egocéntrico. Deseo de poder social, exagera la inteligencia, actúa de forma engreída, de forma engreída, desea acceder a lo que a escala social profesional más alta. Hermano, la persona narcisista por lo general siempre le gusta entablar grandes conversaciones y grandes mensajes que ni siquiera lo sabe. Yo he visto los narcisistas. Una vez yo estuve en una congregación por allá y estaba un hombre con un espíritu narcisista. Una vez me preguntaron en la iglesia, hermano, ¿y qué pasó? Usted está suspendido, me dijo. ¿Por qué? Porque es que usted no lo pasan ni a saludar. Yo le dije, porque bueno, tengo un pastor que es narcisista, pues él es el que sufre allá, él es el único que está allá, y por eso es que a mí nadie me conoce. Yo soy el maestro de la congregación de allá, pero allá el único es él. ¿Por qué? Porque él no tiene conocimiento, y él piensa y se pone a hablar unos discursos y piensa que él tiene un gran conocimiento, y resulta que ni siquiera reconoce y respeta a las personas que tienen que son más superiores que él, pues, para que usted lo sepa. Hay pastores que tienen gente a su lado que los superan en grande. ¿Cómo sería la bendición y la humildad de un pastor? Decir, oye, yo tengo un hombre allá que Dios lo usa mucho, ese hombre está por encima de mí. ¿Qué tiene eso? ¿Te va a quitar el ministerio pastoral? ¿Tiene tu capacidad pastoral? No. Que te supera, que tiene una capacidad superior a la tuya en cuanto a su llamamiento, no en cuanto al tuyo. Porque la gente no sabe lo que se llama tener paz entre la gente, qué es respeto, qué es consideración. Por eso no tejen una hilera social ni en la iglesia. Lo que tejen es amargura, desacuerdos. Por eso es que la iglesia hoy en día está dividida por este tipo de personas, porque no respetan. No consideran a la persona que está ahí, que tiene un llamamiento mucho más grande que el de ellos, y que ellos a toda costa quieren tenerlo bajo los pies de ellos, porque consideran que los que tienen que estar arriba son ellos. Esa es una actitud narcisista. Y como hoy en día la mayoría de los pastores tienen el espíritu de narcisismo. ¿Por qué digo la mayoría? Porque hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios. Pero nosotros tenemos que denunciar este tipo de personas. Quinto, encubierto, dice, profunda inseguridad y miedo al fracaso. No puede recibir críticas, quiere que otros fallen, se hacen la víctima. No quiere que nadie los critique. Y todo el tiempo como el exclusivo de ellos, hacerse la víctima. Para que los demás digan, ay, pobrecito, pobrecito, cuando él se está escondiendo detrás de una mentira para hacerte creer a ti que es una víctima cuando es un falso. Bueno, y con esto estamos terminando. Con esto terminamos porque ya la hora pues se nos está llegando. Es un maligno, por decir en conclusión. Puede ser sádico y agresivo. ¿Cómo detectarlo? Puede ser física y emocionalmente abusivo. Carece de empatía y manipula a las personas para que lo rodean. Yo he oído pastores que le han dicho, hermano, si ese hermano predica, le arranco el micrófono. Eso es un abusivo. Esa es una característica, de un narcisista que no respeta la autoridad de otro ministro, porque él se considera por encima de él. Y ojalá me escuchara usted que dice eso, hermano, usted que es un sinvergüenza abusivo. ¿Cómo usted le va a decir que le va a quitar el micrófono a un ministro de Dios, que Dios lo llamó a